Esta es una producción de Grupo Fórmula. Javier, ¿cómo está todo preparándose allá en el Zócalo? Hoy a las 8 de la noche van a comenzar con una ceremonia sin público las celebraciones por el 200 aniversario de la consumación de la independencia. Javier, ¿cómo te va? Muy buena tarde. ¿Qué tal, Pepe? Con mucho gusto de saludarte, agradeciendo tu saludo y desde luego cámaras y micrófonos del Grupo Fórmula ya están instalados aquí en la plancha de la Constitución, el símbolo histórico, también popular e importante en todos los sentidos de la República Mexicana y también de la historia de nuestro país. Por fortuna, las condiciones climatológicas van a ser benignas porque de hasta hace unos minutos amenazaba una lluvia. De hecho, medio chispeó hace aproximadamente una hora, pero por fortuna hay mucho viento que se han llevado las nubes, pero prácticamente muy lejos de aquí, por lo que promete ser una tarde-noche pues bastante agradable y sobre todo para que luzca todo este espectáculo que se ha preparado por la representación histórica número 200 de la consumación de la independencia. Esta representación histórica, Pepe, consiste en la escenificación de 7 pasajes de nuestra historia: el periodo prehispánico al virreinato, el grito de independencia, también los sentimientos de la nación, el ideal de Vicente Guerrero, la patria es primero, el plan de Iguala, los tratados de Córdoba, la entrada triunfal del ejército trigarante el 27 de septiembre de 1821 y también la firma del Acta de Independencia del 28 de septiembre. Déjame también informarles que una vez más, en septiembre de este año se encuentra blindado el primer cuadro de la Ciudad de México, el centro histórico. Prácticamente pues es imposible que alguna persona que no ha sido invitada, convocada a este escenario pueda pasar. Solamente podemos ver justo a la entrada principal, la central de Palacio Nacional. Ahí se pues constituyó ya el principal templete donde estará el presidente de México, los representantes de los 3 poderes de la Unión, y también se han colocado a su costado pues estas tarimas, estos templetes para los invitados especiales que se espera sean los representantes diplomáticos de otros países que llegarán, pues todavía falta tiempo, alrededor de las 7:30 se espera que arriben los invitados. Aquí por lo pronto ya estamos instalados, te digo, promete ser una tarde muy agradable de este pues escenario que se ha montado. Ya también el tránsito vehicular pues se ha tenido que desviar cuadras aledañas a este centro histórico, lo que ha motivado desde luego congestionamientos viales, pero todo parece indicar que se va a desarrollar con todo el gusto, con toda pues la ceremonia que es debida, esta representación de la consumación de la independencia aquí en el centro de la ciudad, Pepe. Esto es para conmemorar esta fecha donde la Secretaría de la Defensa Nacional, como tú bien lo decías, va a realizar una representación histórico-cultural en la plancha del Zócalo. Van a participar más de 1,400 elementos. Va a haber tecnología de vanguardia, animaciones artísticas, rayos láser multicolores para proyectar un juego de imágenes y luces frente a los edificios aledaños a la Plaza de la Constitución, Javier. Sí, de hecho se ha anunciado que va a ser un espectáculo bastante importante, que en donde se ha tomado pues toda la tecnología que ha podido existir para que este espectáculo pues sea inolvidable. En efecto, la Secretaría de la Defensa Nacional es el organismo, es la institución encargada de organizar estos festejos, y para ello se contrata a una empresa privada que, según se ha informado, son alrededor de 35 millones de pesos los que se invirtieron en este espectáculo, que bueno, pues estaremos nosotros informando paso a paso sobre lo que acontece aquí en la plancha del Zócalo capitalino, Pepe. Los que no podemos asistir a la Plaza de la Constitución, ¿dónde podemos atestiguar este espectáculo? En efecto, aquí seguimos y vamos a estar pues pendientes. Supuestamente a las 8 de la noche es cuando inicia este espectáculo. Aproximadamente se estima que tenga una duración de entre 1h30 y 2 horas. Y bueno, nosotros estaremos informando en los espacios de Grupo Fórmula, Pepe. Muchas gracias, Javier. Gracias, Javier Giles. Que lo disfrutes. Hasta más tarde.
Hasta más tarde. Es una fiesta de celebración también del cumpleaños de Javier Giles. ¿Cómo que no? Eso acá muy en cortito. Por cierto, si usted quiere ver esto, lo puede hacer a través de redes sociales o bien a través de los canales de la televisión. A través del CEPROPIE se va a proyectar toda esta ceremonia que tendrá una duración aproximada, bien dice Javier, 1:30 a 2 horas aproximadamente. El presidente de la República va a encabezar toda esta ceremonia en su calidad de comandante supremo de las Fuerzas Armadas. No va a estar en el balcón central de Palacio Nacional, sino va a estar en los templetes que se colocaron al pie de la fachada del Palacio Nacional, sede del gobierno de la República. Hemos estado viendo las imágenes de cómo están llegando ya a Palacio los trompos de tacos al pastor, porque va a haber tacos al pastor. Decenas de trabajadores que trabajan en Palacio Nacional preparan una recepción que va a ofrecer el presidente a los diplomáticos, a los invitados, a los integrantes de su gabinete, previo a la ceremonia que se va a llevar a cabo en el Zócalo de la ciudad. La recepción va a ser en el patio central, que luce con papel picado, en gran tamaño, desde luego, así como carritos donde se ofrecerán dulces típicos mexicanos. Se han instalado más de 50 mesas con 4 sillas adornadas de manera elegante con motivos mexicanos en cada caso. En el patio central, los integrantes de la marimba infantil Los Manglares de Centla afinan un par de marimbas, las cuales sonarán en la recepción. El menú de esta recepción consiste en tacos al pastor, tamales, tlacoyos, tostadas, pambazos, agua de Jamaica, horchata y limón con chía. Se espera que antes de las 7:30 los invitados salgan a la Plaza de la Constitución para admirar el espectáculo que ofrecerá la Secretaría de la Defensa Nacional, le digo, de las 8 a las 10 de la noche. México va a conmemorar pues este lunes los 200 años de la consumación de la independencia de España, una fecha significativa que apenas se ha festejado a lo largo de la historia, pero que el presidente López Obrador ha rescatado en este año 2021 lleno de celebraciones históricas. El 24 de agosto de 1821, le recordamos, es el antecedente a esta fecha conmemorativa, se habían firmado los tratados de Córdoba, en los que se estableció la independencia de la nación mexicana, denominándose Imperio Mexicano, con un gobierno monárquico constitucional. De esto platicábamos con José Manuel Villalpando, historiador. Él es colega, colaborador aquí en Grupo Fórmula. Él tiene su programa todos los sábados, La Historia que Quiero Vivir, y él nos comentaba justamente la fuerza, el impacto que ha tenido o que tuvo la firma de los tratados de Córdoba, justamente para llegar a esta fecha significativa del 27 de septiembre. Pues es un documento fundamental que le da continuidad a lo que el 24 de febrero se promulgó, con que conocemos como el Plan de Iguala, que sería ratificado más adelante en los abrazos de Acatempan. Y este es el tercer paso. Es el paso que Agustín Iturbide dio para legitimar de una manera pacífica la consumación de la independencia, ya que logró un acuerdo con la persona que hemos llamado el último virrey de la Nueva España, Juan O'Donoghue, conocido técnicamente por jefe político superior de la propia Nueva España. Es un tratado muy, muy importante en términos políticos. En términos jurídicos no tiene validez. Juan O'Donoghue no tenía poderes para firmar y se vio ya impelido a firmar, porque cuando él desembarca en Veracruz unos días antes, se da cuenta de que ya todo el territorio de la Nueva España se había alzado siguiendo al Plan de Iguala, al cual se habían adherido los antiguos insurgentes, la gran mayoría de los realistas que eran criollos, mestizos y castas, y que solamente quedaban en poder de las fuerzas realistas virreinales 4 ciudades: Acapulco, la Ciudad de México, Perote y el propio puerto de Veracruz. Entonces, ¿fue una extensión del Plan de Iguala? Puede llamarse así, porque postula exactamente lo mismo, inclusive sobre todo la forma de gobierno monárquica para la nueva nación, que ahí ya aparece su nombre, Imperio Mexicano, pero también un tratado en el cual, políticamente hablando, Iturbide fue un poco o mucho más astuto que Juan O'Donoghue, porque recordaremos todos, y lo saben los amigos, en el Plan de Iguala se invitaba al trono de México
al rey de España Fernando VII o a su familia. Aquí en Córdoba se vuelve a ratificar lo mismo, pero se añade algo muy importante, y es que Iturbide le propuso a Onojú aceptó, que si la familia real española no aceptaba, podría ser emperador de México cualquier persona que el Congreso mexicano designara. Esto, por supuesto, como lo sabemos en historia, meses después le abrirá la puerta al propio Iturbide para coronarse emperador. Recuerdo muy bien que nos decía José Manuel Villalpando que estos tratados de Córdoba, firmados el 24 de agosto de 1821, evitaron un derramamiento de sangre y dieron legitimidad política precisamente a Agustín de Iturbide. El primer impacto importante es que en el propio cuerpo de los tratados de Córdoba se asienta que las tropas españolas, auténticamente españolas, que ocupaban las 4 ciudades que he mencionado, se retirarían. Es decir, esto sí fue importantísimo, sobre todo para consumar la independencia de la manera más pacífica que fuera posible, que es lo que propuso desde el principio Iturbide en el Plan de Iguala. Esto indudablemente. Y segundo, lo más importante, insisto, es que a Iturbide lo legitima políticamente. Ya tenía el acuerdo de insurgentes, ya tenía el acuerdo de los realistas, y ahora tenía el acuerdo del último virrey, aunque nuestro pueblo no supiera en ese momento que no tenía facultades. Pero sí, los tratados de Córdoba es lo que le abre la puerta a Iturbide ya, y el triunfo definitivo, y evita el derramamiento de sangre. Esta es la memoria de José Manuel Villalpando, historiador. Y sí, efectivamente, España nunca aceptó los tratados de Córdoba ni la capitulación que había firmado el virrey Juan O'Donojú, y ante esa negativa, el ejército trigarante, el ejército de Iturbide, entró triunfante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821, hoy hace 200 años, dando así por consumada la lucha de la independencia y firmado al día siguiente el acta de independencia. Por eso le digo que realmente la consumación de la independencia es el día 28 de septiembre. Hoy se señala la entrada del ejército trigarante. Está en la línea telefónica el doctor José Manuel Zunzunegui. Él es doctor en humanidades, escritor, historiador, académico, conferencista, mi amigo. Juan Miguel, qué gusto escucharte, muy buenas tardes. Es un buen motivo para entrar en contacto contigo y con la audiencia de Grupo Fórmula también. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola Pepe, ¿qué tal? Pues muy bien, muchas gracias y encantado de estar aquí platicando contigo y con todo tu público. Pues gracias, ¿no? Tú tienes la palabra. ¿Se ha logrado lo que se buscaba después de 200 años? Pues bueno, no, es decir, es bien interesante. Si uno se va al Plan de Iguala, al Plan de Paz y Libertad de Agustín de Iturbide, pues una de las cosas que Iturbide propone como una de las 3 garantías para el recién nacido México independiente era la unión de todos los mexicanos. Y pues hoy que se cumplen 200 años de la única y verdadera independencia y nacimiento de este país, pues es muy triste ver que estamos atrasadísimos con eso de la unión de todos los mexicanos. Y bien interesante y bien triste que lo podemos comparar, que 200 años después podamos hacer un comparativo y ver que estamos más o menos igual. Porque en el movimiento de independencia, pues de pronto habría que ver que hay... A ver, creo que en la escuela nos dijeron una cosa muy mal contada que todos arrastramos, ¿no? Nos contaron que hubo una guerra de independencia que duró 11 años, que la empezó Hidalgo y que la terminó Iturbide. Entonces hay que empezar por entender que eso no es cierto. Hay que entender que hubo un proceso de más de 11 años, que empieza en 1808 y acaba hasta 1824, cuando nace la República Mexicana. Y que en este proceso de casi 15 años hubo muchas guerras distintas. Y que la guerra y el movimiento, más bien el movimiento, porque no es guerra de Iturbide, no tiene nada que ver con el movimiento de Hidalgo ni con el de Morelos, ni es la continuidad de estos movimientos, ni es aquello que tanto nos contaban de que Iturbide, que siempre estuvo en contra de los insurgentes, se cambió de bando y se hizo insurgente, porque eso tampoco pasó nunca. Iturbide siempre repudió, y lo decía con toda claridad, a la causa insurgente por sus métodos violentos. De pronto es bien importante recordar que Miguel Hidalgo pues tuvo que recurrir al rencor y al odio social como motivación, porque para poder tener una turba de 80,000 personas levantadas en armas para que Miguel Hidalgo pudiera cobrar sus venganzas personales, pues le ofreció a la gente saqueo, robo. Miguel Hidalgo salía a las casas, en las casas de las ciudades que tomaba,
de los ricos y aventaba dinero y monedas de los balcones y les gritaba: coged, hijos, que todo es vuestro, coged lo que os han robado. Es decir, él ya había inventado el instituto para devolverle al pueblo lo robado. Y en general la motivación fue el rencor social, que si bien Morelos prohibió el rencor social, pues la verdad es que el momento más violento de toda la insurgencia es el periodo de Morelos, entre el 10 y el 15. En cambio, Iturbide, que siempre dijo que estaba de acuerdo con la independencia, pero no con los métodos violentos, encuentra una posibilidad en 1820, que hay una revolución liberal en España que hace que el rey firme una constitución liberal, que la élite de Nueva España no está de acuerdo con esa constitución, y en realidad surge un movimiento completamente distinto. En mayo de 1820, con la élite de Nueva España, Iturbide se acaba convirtiendo en el comandante de este ejército insurgente, trigarante, con el apoyo de la élite, pero logra algo muy importante, Pepe, porque cuando su encomienda como comandante del ejército era derrotar, asesinar o lo que fuera a Vicente Guerrero, el único insurgente sobreviviente que queda levantado en armas, Iturbide dice: a ver, los únicos dos que podemos pelear ahorita soy yo con mi ejército realista y Guerrero con su ejército insurgente. Si nosotros dos nos unimos, pues ya no hay nadie que pueda pelear con nadie. Y le empieza a mandar cartas a Vicente Guerrero. Y es muy importante, porque sobre todo ya en cómo simbolizamos la historia hoy en día, pues Iturbide representa, al criollo de clase alta, blanco, aristócrata, etcétera, mientras que Guerrero, mulato, insurgente, seguidor de Morelos, pues representa, al pueblo, a las clases bajas, a los más desposeídos. Lo que logra Iturbide es que los antiguos insurgentes se le sumen a él, que ya comanda a los grandes del ejército realista, va convenciendo a todos los militares realistas de que se sumen a su causa, de que la independencia es inevitable, con una frase tan bonita que cuando firma los tratados con Juan Diego de Mojú, que dice que esta independencia de España debe ser desatar el nudo sin romperlo, porque le dice Iturbide, porque hablamos español, porque España creó la Nueva España, porque compartimos cultura, porque compartimos lengua, hay que desatar el nudo sin romperlo, ¿no? Y que entra al mando de 17,000 hombres a la Ciudad de México de todas las clases sociales, españoles, criollos, mestizos, mulatos, indios, logra esta unión de todos los mexicanos, que es muy importante. O sea, él logra que los de abajo, que solamente habían encontrado el camino de la guerra, y de la violencia, y del robo y el saqueo que les propuso Miguel Hidalgo, se pudieran unir a una causa que ya no incluyera todo eso, porque dice, no podemos construir una nación basada en el rencor, que tristemente es lo que se intenta. Y entonces me parece que es un simbolismo hermoso, porque logra unir a todos los que pudieron haber peleado, a todos los que tenían ideas distintas, pero que todos tenían una cosa en común, y era la idea de que existiera este México independiente. Entonces, creo que es bien importante recordar a Iturbide, 200 años después, que una vez más se usa el rencor y la violencia como motivación política, pues recordar al hombre que hace 200 años convocó a la unión de todos los mexicanos. Ahora, una pregunta, Juan Manuel Zunzunegui. Agustín de Iturbide no ha sido precisamente consentido de la historia. Ha sido señalado como villano en gran parte, y la pregunta es clara: ¿por qué se celebra más el inicio de la consumación de la independencia? El inicio que la consumación de la independencia, quise decir. Pues mira, eso tiene que ver con que la historia es una construcción de narrativas que siempre se hacen desde el poder y siempre según los intereses de los poderosos. Entonces, a ver, cuando Iturbide entra triunfante, declaran que ese es el día más feliz de la historia, lo proclaman padre de la patria y todo lo demás. Sin embargo, desde que Iturbide toma el poder, desde que Iturbide lidera y luego le ofrecen el trono imperial y el Congreso vota por él y todo lo demás, los antiguos insurgentes que se aliaron a él y le juraron lealtad, pues empiezan a traicionarlo: Vicente Guerrero, Nicolás Bravo, Antonio López de Santana, Guadalupe Victoria, todos guiados por un espía norteamericano, el infame Joel Robert Poinsett. Claro, Joel Robert Poinsett, como espía gringo, él lo que quiere es un México débil, fragmentado y en guerra, no un México poderoso que le haga sombra a Estados Unidos. Y entonces, pues opta por derrocar a Iturbide, por alborotar a los insurgentes para que derroquen a Iturbide. Hace falta una bandera, y esa va a ser la de la República. Una vez que los republicanos toman el poder, pues justo es, triunfó la República, los republicanos somos los buenos, cualquiera que no sea republicano, pues
un imperialista, es por añadidura malo. Y son estos primeros republicanos, muertos de miedo por Iturbide, los que deciden declararlo traidor a la patria en el Congreso. Y son estos los que empiezan a crear la primera narrativa histórica donde Iturbide es traidor. Pero luego hubo iturbidistas en el poder, como Anastasio Bustamante, que incluso fue el que mandó recoger los restos de Iturbide, de Padilla, Tamaulipas, e inhumarlos solemnemente como héroe en la Catedral Metropolitana. Y mientras los iturbidistas, o Antonio López de Santana, que lo admiraba mucho, tuvieron el poder, la figura de Iturbide una vez más fue rescatada. Pero luego tenemos nuestra guerra civil, la guerra de reforma, liberales contra conservadores, ganan los liberales, estamos hablando de Benito Juárez, liberales, republicanos, y una vez más se hace una narrativa histórica donde la tontería a la que jugamos hasta hoy, que pretendemos que lo que queremos hoy lo hemos querido siempre, ¿no? Como hoy somos república, siempre quisimos ser república. Y entonces Juárez desarrolla la narrativa donde todo aquel que no es republicano, pues es un traidor, y pues otra vez le toca a Iturbide pagar eso. Y bueno, pues Juárez gobierna 15 años, y luego el sucesor de Juárez, que tampoco nos cuentan bien la historia en este país, pero pues el gran sucesor de Juárez, que es Porfirio Díaz, que siempre luchó del lado de Juárez, mantiene esta narrativa que si bien rescata un poco Iturbide, Porfirio Díaz, pues bueno, se concentra todo en la narrativa juarista. Y después de la revolución, al final hay que entender la revolución como una gran guerra de clases, donde toma el poder un partido de gente que viene de abajo, de los que han sobrevivido a la revolución, y se establece la narrativa histórica actual, particularmente en tiempos de Lázaro Cárdenas, y pues otra vez es pretender que los valores del siglo XIX y los del XX, con 100 años de diferencia, son los mismos, y se hace esta narrativa que otra vez te declara que Iturbide es traidor, hasta llegar al grado máximo, ¿no? Que Luis Echeverría, por decreto presidencial, declara abolida la estrofa del himno nacional dedicada a Iturbide, y declara que el consumador de la independencia es Vicente Guerrero, cuando, pues, a ver, Iturbide negocia con O'Donoghue, firma los tratados de Córdoba, le manda cartas a Fernando VII, entra triunfante a la capital, recibe el poder, firma el acta de independencia, es el hombre que nos dio patria, libertad, bandera, nombre del país, porque es Iturbide el que le pone México, pero pues así es este país, y por decreto de Echeverría, el consumador fue Guerrero. Y como ahorita lo que tenemos es Echeverría 2.0, pues entonces obviamente estamos en la misma narrativa. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Está la cuarta transformación reescribiendo, al rescatar la figura de Iturbide, está reescribiendo también la historia? Pues yo no sé si están rescatando la figura de Iturbide, yo creo que más bien están haciendo, a ver, siempre les ha gustado el show, entonces no vamos a perder la oportunidad de que el 27 de septiembre México cumple 200 años y pues entonces hay que hacer algo, ¿no? Ahora, este gobierno, desde que llegó al poder, empezó a recitarnos otra vez constantemente la mentira de Vicente Guerrero como consumador, ¿no? Me extrañó ver un billete conmemorativo de 100 pesos donde aparece el Arco del Triunfo por el que entra Iturbide a la Ciudad de México, pero luego no me extrañó ver una moneda conmemorativa de la consumación donde aparecen 3 hombres que no consumaron la independencia, ¿no? Hidalgo, Morelos y Guerrero. Y, a ver, hay un solo consumador de la independencia, Luis Agustín de Iturbide, y como lo que platicábamos hace no mucho sobre Colón, Pepe, no te tiene que caer bien Iturbide, pero los hechos son los hechos, la historia fue la que fue, y pues el hombre al que le debemos la independencia es Agustín de Iturbide. No tiene que caerle bien a uno, pero si nos vamos a los simbolismos de la historia, es bien interesante que veneramos casi como santo a Miguel Hidalgo, a un hombre lleno de rencor, que nunca proclamó la independencia, que comenzó un movimiento por una cuestión de venganzas personales, que promovió el saqueo, el odio, la violencia, los incendios, las violaciones, que comenzó un movimiento que no terminó porque él duró 4 meses luchando, ¿no? Y que así como veneramos el conflicto, no seamos capaces de reconocer al hombre ilustrado y culto que sin conflicto y declarando la paz y acabando con la guerra, logra unir a todas las partes en conflicto en una sola causa. Esto es lo que hace Iturbide. Que hoy en día veneremos al viejito revoltoso y despreciemos al hombre culto, negociador, habla mucho de lo que somos, pero habla mucho también de las intenciones de una narrativa histórica que evidentemente nos quiere conflictivos y violentos. Pues te agradezco mucho, Juan Miguel, a esta evocación para subrayar la importancia de esta fecha que hoy se conmemora
aunque realmente la firma fue al día siguiente, fue mañana hace 200 años. Gracias, doctor, gracias, Juan Miguel Zunzunegui, como siempre, eres bienvenido. Un placer, muchas gracias, Pepe. Muchas gracias a Juan Miguel Zunzunegui, doctor en humanidades, escritor, historiador, académico, 200 años de la consumación de la independencia. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.